¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Me da un gusto enorme estar con ustedes aquí en línea desde la ciudad de Londres. Yo soy Adriana Díaz Enciso. Estoy muy agradecida con la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y estoy aquí para hablarles sobre uno de mis autores favoritos, que es el autor galés Arthur Machen, eh, que es un gran maestro en la escritura de lo invisible. Entonces, vamos a ver en esta conversación, les voy a hablar de a qué me refiero cuando hablo de escribir lo invisible y por qué Arthur Machen era un maestro en esta facultad de describir lo que no se ve. Vamos a empezar con algunas preguntas. Las preguntas serían, ¿qué es la realidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la realidad? ¿Qué es la realidad de lo que vemos? Y vamos a partir de esta imagen. Esta imagen es de México, de Real del Monte, en el estado de Hidalgo. Y les invito a preguntarse, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Vemos formas? ¿Vemos color? ¿Vemos una composición? ¿Es eso la realidad o está algo más oculto detrás de estas formas, de estos colores, de estas figuras? ¿Cómo tenemos que mirar para que se nos revele lo que está oculto? La impresión que nos da la imagen, la fotografía, es nada más por la composición, por los colores, por la bruma que hay alrededor de la iglesia, o hay algo más que nos toca anímicamente al mirar. ¿Y cómo tenemos que mirar para encontrar lo invisible? Y esto es importante, estas preguntas eran muy importantes para Arthur Machen. Esta es una fotografía del autor. Él nació en 1863 en Gales y para él el paisaje del Gales natal donde nació, que eran estos bosques, estos lugares maravillosos, pero también un poco temibles, bosques, montañas, la naturaleza en toda su máxima expresión, le daban la idea o le daban la sensación de que había algo detrás de lo que él veía, algo oculto en toda esa fuerza de vida que no se podía articular a través de la razón, sino a través de la imaginación. Aquí vemos la placa del lugar donde nació. Él fue hijo de un pastor anglicano humilde, un hombre humilde. Creció en esta que era la rectoría de la iglesia, en Went, en Gales. Y toda su infancia, él fue hijo único. Fue un niño muy solitario que se la pasaba caminando por los bosques, perdiéndose por el paisaje galés, y esto avivaba su imaginación de una manera muy intensa. Quizá porque era un niño solitario, con su padre compartía el amor por la lectura y se perdía por todos estos paisajes. Esto es muy importante en su literatura. Todo lo que él escribió, aunque después se fue a vivir a Londres y vamos a hablar de eso, todo lo que él escribió tiene que ver con esta fascinación primera por la belleza que puede proporcionarnos también una sensación como de asombro, pero también un poco de miedo, de temor, la expresión de lo desconocido a través de lo conocido, a través de lo que vemos, el misterio de la naturaleza, el misterio del paisaje. Y otra cosa que también fue muy importante para él fue el descubrimiento de este sitio, antiguo sitio romano, en ruinas romanas, muy cerca de donde él vivía, en Caerleon, en Gales. Y él empezó a investigar, porque era un gran lector, empezó a investigar y se empezó a fascinar por las historias de los antiguos, los, los, las legiones romanas, el ejército romano, las historias de los antiguos ritos, antiguos cultos de las religiones romanas. Y eso empezó a alimentar también mucho su imaginación. Su padre quería que él fuera a Oxford, pero no tenían suficiente dinero para
para ello. Entonces, lo que hicieron sus padres fue aconsejarle que se hiciera periodista y se fue a vivir a Londres. Vamos a continuar con las imágenes. En Londres encontró un equivalente de lo que veía en el campo, en la exuberancia de la naturaleza, pero ahora era la exuberancia de la ciudad, de la vida, de las casas, de la gente que vivía en las casas, de lo que veía en las calles. Londres se convirtió en el lugar al que él acudía también de alguna manera imantado por el misterio. Y bueno, vivió mucha pobreza en sus primeros años en Londres y bueno, una circunstancia que regresaría siempre en su vida. Vivió años muy, muy solitarios y a lo único que se dedicaba era a escribir, a leer y a vagabundear por las calles de Londres. Y aquí hay algo importante, él no iba necesariamente al centro de Londres, a las partes más turísticas, digamos, más llamativas, sino que le gustaba perderse por los suburbios, por lugares que a veces le parecían muy feos, pero que él encontraba que tenían un misterio también, que había algo que había que encontrar, que había que revelar a través de la mirada. Aunque fueran lugares feos, él sentía que siempre se podía encontrar algo, si no hermoso, misterioso en cualquier lugar. Y Londres se convirtió en este otro espacio de lo maravilloso, del asombro. Poco a poco empezó a trabajar en algunos periódicos, bueno, pues él había ido para ser periodista, no le interesaba tanto el periodismo, pero se tenía que ganar la vida. Empezó a publicar algunas cosas al principio con mucha influencia de la literatura medieval y un poco trataba de reproducir el lenguaje medieval. Y poco a poco se fue haciendo más un autor moderno. Les voy a mostrar algunas, esta es otra imagen de él. Publicó entre varios libros, no voy a poner todas las portadas de lo que publicó porque publicó mucho, algunas historias que empezaban a aparecer ya como de terror, como Los Tres Impostores, que es una imitación de Stevenson, de meter una historia dentro de otra historia. Y luego se casó con Amy Hogg, se fue a vivir aquí, a estos edificios, y ahí sucedió una enorme tragedia porque a los 7 años de casado más o menos, Amy enferma de cáncer, tiene una larga batalla con el cáncer y muere. Y esto hunde a Arthur Machen en una terrible desesperación. Y entonces se convierte de alguna manera como en uno de sus personajes y empieza a vagar por las calles como un alma perdida. Y en esos momentos tiene un amigo, Wade, que estaba muy metido en la investigación de las cosas ocultas, de las ciencias ocultas, de lo paranormal. Y eso era algo de lo que a Machen también le interesaba y de lo que sabía mucho porque uno de sus trabajos, cuando acababa de llegar a Londres, fue catalogar libros en un sótano de una enorme biblioteca con libros sobre lo oculto. Entonces él sabía mucho de todo eso. Y este amigo, tratando de rescatarlo de la enorme desesperación en que estaba tras la muerte de su esposa, lo invita a que entre a la sociedad hermética de The Golden Dawn, como habían hecho muchos otros escritores de su época que estaban interesados en este tipo de cosas. Pero aunque Machen entró en esa sociedad hermética, no se fue digamos, con la finta de todas estas de alguna manera ficticias manifestaciones de lo sobrenatural, porque para él lo sobrenatural era parte del mundo natural también, era el asombro del mundo. Y le parecía que en esta sociedad hermética la gente estaba muy engañada. Voy a continuar compartiendo la pantalla. Publicó algunos libros, por ejemplo, este era un cuento durante la Primera Guerra Mundial de una imagen que él tiene de unos ángeles que salvan al ejército británico cuando pierden una batalla en la Primera Guerra Mundial.
Lo narra tan bien que la gente creyó que era cierto y se hizo muy famoso por eso, porque la gente creyó que lo que él narraba era verdad. Publicó El Terror, que de ahí se inspiró Daphne du Maurier para escribir Los pájaros, que después fue la película de Hitchcock, muy famosa. Y poco a poco fue manifestando otra personalidad. Se metió al teatro, estuvo en la compañía de Benson de teatro, y aunque nunca tuvo papeles muy importantes, eso también lo salvó de su depresión, en la que estaba hundido tras la muerte de su esposa. Conoce a Purefoy, su segunda esposa, y la verdad es que la vida que llevó Arthur Machen no es la que imaginamos muchos o la que imaginan muchos lectores, la de un hombre metido en la oscuridad, de lo siniestro. Era un hombre jovial, con un enorme sentido de lo espiritual, con una enorme espiritualidad, sobre todo en la tradición cristiana más antigua. Él quería reconstruir de alguna manera el fervor cristiano celta antiguo y se interesaba mucho por las historias de la leyenda del Santo Grial y las historias del rey Arturo, de las que también había algunas raíces en su Gales natal. Y tenía un círculo de amigos muy vivo. En su casa se hacían celebraciones literarias casi todas las semanas. Era un hombre que gozaba mucho de la vida, que gozaba de la buena comida, del buen vino. No era esta persona siniestra que algunos han querido imaginar y que a él le hubiera horrorizado. Él simplemente creía que detrás del mundo había detrás de lo que vemos en el mundo, de lo que vemos como apariencia, hay algo más. Y a veces creía que nosotros tenemos ante los ojos cosas que no sabemos ver, que no aprendemos a ver, aunque las tengamos enfrente de nuestros ojos, porque no sabemos cómo mirar. Muere, bueno, esta es otra imagen de él, siempre con su pipa. Dicen que era un gran conversador. Esto es ya más grande. Y bueno, él muere en 1947, le toca la Segunda Guerra Mundial, que fue una etapa muy difícil. Fue una etapa muy dura. Su hija se quedó de alguna manera en Estados Unidos, no podía volver, su hijo fue prisionero de guerra. Tenían muchos problemas económicos, él y su esposa, y hasta los 80 y tantos años en que murió, siguió trabajando a veces en cosas que no eran como dignas de su altura literaria, pero él lo tomaba todo como con un espíritu muy alegre, se puede decir, positivo, y, y se convirtió poco a poco en un autor muy reverenciado, como un autor de culto, primero en Estados Unidos y luego en su Inglaterra y Gales natales. Él ha sido muy admirado por autores como Lovecraft, que es el gran teórico de la literatura sobrenatural, también por Borges, muy admirado por él también. Y no hay que olvidar, como ya les decía hace un momento, que también tenía no nada más la parte de la literatura macabra en su obra, sino este fervor por la leyenda del Santo Grial que alimentó mucho su espiritualidad. Vamos a hablar sobre La colina de los sueños. Este es un libro de alguna manera autobiográfico de Machen, de alguna manera, pero también es mucho ficción. Habla de Lucian Taylor, ese es el personaje principal, que es un joven que vive en Gales, que quiere ser escritor, que se va a Londres, vive también mucha pobreza, vive mucha penuria, muy solitario, y lo único que quiere es escribir, lo único que quiere es nombrar el asombro del mundo y de la vida a través de la palabra. Lucian Taylor fracasa y es adicto al opio y tiene una muerte terrible y no logra, digamos, terminar su libro. Pero Machen, como
¿cómo lo puedo explicar? Machen, aunque compartió parte de la historia de este personaje, al mismo tiempo salva a Lucian Taylor porque aunque su personaje no logra escribir el libro que quiere, Machen lo escribe por él, digamos, y ese libro es La colina de los sueños. Voy a leerles algunos fragmentos para que vean a qué me refiero cuando hablo de la manera en que Machen logra, por la simple observación de la naturaleza, crear un mundo mágico, un mundo desconocido, o aparentemente desconocido, partiendo de su visión del paisaje galés. Habla de Lucian Taylor cuando llega a la cima de la colina. En la cima habían crecido robles, árboles extraños de aspecto desmedrado, troncos retorcidos y ramas enmarañadas. Ahora sus negras siluetas se recortaban contra el cielo iluminado. Luego el aire cambió otra vez. Aumentó la coloración rojiza y una mancha como de sangre surgió en la charca junto a la entrada y todas las nubes se tiñeron de manchas ígneas y pinceladas llameantes. Aquí y allá parecía como si estuviesen abriendo las puertas de un horno espantoso. El viento soplaba con fuerza y subía a través del bosque profiriendo una especie de grito, y un gran roble junto a la carretera agitaba sus ramas con furiosas sacudidas. Al aumentar el rojo en el cielo, la tierra y todo cuanto la cubría adquirió una calidad incandescente. Incluso se encendieron los campos y las laderas grises invernales. Las aguas de las charcas eran como balsas de bronce derretido y la misma carretera centelleaba. Lucián se quedó asombrado, casi sobrecogido, ante la magia escarlata del resplandor del crepúsculo. El antiguo fuerte romano estaba envuelto en fuego. Las llamas del cielo caían en torno a sus murallas y arriba flotaba una nube oscura como una inmensa bocanada de humo, y cada árbol adusto se recortaba negro como la noche misma contra las llamas del horno. Démonos cuenta de que aquí no está nombrando nada sobrenatural, o por lo menos no todavía, está nada más hablando con un lenguaje que evoca el misterio del paisaje a su alrededor. Y continúo con la descripción. Día tras día, a lo largo del mes de agosto, aparecían la mañana y la tarde envueltas en neblina. Día tras día, la tierra temblaba de calor y el aire era extraño y desconocido. Deambulando y vagando por la linde fresca del bosque, veía y notaba que nada era corriente y habitual, porque la luz del sol transfiguraba los prados y cambiaba todas las formas de la tierra. Es decir, el agente transformador del mundo, de lo que vemos, es la luz, algo inmaterial. El río discurría tranquilo y crecido, y el agua amarillenta, reflejando el sol del atardecer, brillaba en las charcas profundas como el bronce empañado. Estas charcas ardientes, los prados llanos bordeados de cañas estremecidas, la amplia ondulación del bosque sobre la colina, todo se veía claro y nítido, aunque la luz parecía dotarlo de una nueva vestidura. El sol había descendido en el cielo y se cernía sobre la cúpula inmensa y oscura de la montaña como un fuego sacrificial. Luego de súbito desapareció. En el resplandor crepuscular, las nubes empezaron a retorcerse y volverse escarlata, y brillaban tan extrañamente reflejadas en los remansos del río serpenteante, que se habría dicho que las aguas se agitaban y que las huidizas y cambiantes nubes parecían acelerar la corriente, como si borbotease e hiciese emerger a la superficie gotas de sangre. Pero ya estaba oscureciendo alrededor del pueblo. Deprisa, muy deprisa, las sombras se alargaban hacia él desde el bosque, y de todos los puntos acudían bancos y velos de ondulante niebla, como si se estuviese congregando una liga fantasmal contra la ciudad y la extraña raza que habitaba en sus calles. Fíjense con qué sutileza y con qué maestría va entrando poco a poco el misterio en estas descripciones. Y hay un momento en que Lucián está en este paisaje
y es muy joven, es muy solitario, está enamorado, pero no se atreve a acercarse a su amada. Y tiene una especie de momento de éxtasis sexual que lo asusta también. Y vean cómo esa interioridad, digamos, de lo que está ocurriendo en el misterio de su propia alma, se compenetra con el misterio del paisaje. Ninguna rama había derecha, ninguna se extendía libre. Todas se enredaban y trababan entre sí, y aflorando apenas a la superficie del suelo, donde los tallos gangrenosos se juntaban con las raíces protuberantes, había formas que imitaban la figura humana y rostros y miembros retorcidos que le llenaban de asombro. El cabello era de musgo verde y los mechones eran tiesos líquenes de color gris. Una raíz torcida se hinchaba en forma de miembro. En el hueco de las cortezas podridas veía máscaras de hombre. Tenía la mirada fascinada, prendida en los fingimientos de las ramas, de manera que no podía verse las manos. Por último, súbitamente, pareció tendido al sol, con su hermosa tez olivácea, su cabello negro, sus ojos oscuros, la visión corpórea y resplandeciente de un fauno extraviado. Inquietas llamas temblaron ahora en la sustancia de sus nervios. Atisbos de misterios, de secretos de la vida cruzaron temblando por su cerebro. Le acuciaron deseos desconocidos. Al mirar más allá de la hierba, hacia el bosquecillo, le pareció que el sol se había vuelto realmente verde, y el contraste entre el brillante resplandor que bañaba el espacio de césped y la densa negrura del bosquecillo producía una luz extraña y vacilante, en la que troncos y raíces empezaban a adoptar toda suerte de posturas grotescas. El bosque estaba vivo, la hierba debajo de él subía y bajaba como las profundas ondulaciones del mar. Esto es sobre la colina de los sueños, que es quizás su novela más famosa, pero también Arthur Machen llevó esta capacidad de hablar del misterio, como ya se los decía, la ciudad de Londres. Y vamos a ver qué hizo con la ciudad. Como les decía, él vagaba por los lugares más sombríos y ahí también encontraba imágenes que podían parecer terroríficas, pero que también eran como un puente hacia algo invisible, algo que alientaba en la ciudad. Él creía que Londres era un lugar magnífico para encontrar todo el significado de la vida y también de lo que no vemos, justamente de lo invisible. Y escribió ubicados en la ciudad algunos de los cuentos de terror más magníficos que se hayan escrito nunca. Como les decía, perteneció a la Golden Dawn, pero no se interesó mucho en lo que él llamaba tonterías de abracadabras, como él decía. Y uno de los cuentos más famosos de terror de Arthur Machen es el Pueblo Blanco. El Pueblo Blanco habla de una niña que está también en Gales y que sin quererlo, por la magia que le pasa a su niñera, se enfrenta a la realidad pagana del dios Pan, del fauno, del sátiro. Les leo aquí una consideración interesante que hacen los personajes del cuento que se encuentran con la historia de esta niña en un diario. Y están hablando sobre la naturaleza del mal. A Machen le interesaba mucho lo que es perdón, creo que tengo un chat. Gracias por los comentarios. Los veré cuando termine la charla. Podremos seguir empezar la conversación con todos, pero muchas gracias por los comentarios. A Machen le interesaba muchísimo la naturaleza del mal, pero no porque estuviera fascinado y quisiera ser un hombre malo. Al contrario, él era un cristiano profundísimo, él quería la revelación máxima del Santo Grial,
pero le interesaba la naturaleza del mal porque sentía que en el asombro, ante lo misterioso de la creación, del alma humana, de la naturaleza, había algo en que la frontera entre el bien y el mal a veces era difícil de distinguir. Fijémonos en esta conversación que tienen dos personajes en El Pueblo Blanco sobre la naturaleza del pecado. Uno de ellos dice: creo que está usted cayendo en el error tan frecuente de reducir el mundo espiritual a lo sumamente bueno, pero lo sumamente perverso necesariamente forma parte de él. El hombre meramente carnal, sensual, no tiene mayores posibilidades de convertirse en un gran pecador que en un gran santo. La mayoría de nosotros no somos más que criaturas indiferentes y confusas. Pasamos por el mundo sin darnos cuenta del significado y el sentido oculto de las cosas. Y en consecuencia, nuestra maldad o nuestra bondad son más bien de segunda categoría, insignificantes. Y entonces hace esta pregunta: ¿qué sentiría usted, en serio, si su gato o su perro comenzaran a hablarle y a discutir con usted con acento humano? Quedaré usted anonadado por el pavor, estoy seguro de ello. Y si las rosas de su jardín le cantaran una canción sobrenatural, se volvería usted loco. Y supongo que los adoquines de la calle comenzarán, y suponga que los adoquines de la calle comenzaran a hincharse y a crecer ante sus ojos, y que el guijarro que usted observó por la noche hubiese echado capullos de piedra por la mañana. Ahí, en esa fractura de lo que consideramos lo natural, está el misterio, y está el miedo, y está el asombro, todo junto. En El Pueblo Blanco, el misterio es descrito por esta niña en su diario, y entonces Machen adquiere el tono de voz infantil para describir estas escenas muy perturbadoras. Leo un fragmento. Pero recuerdo que cuando tenía 5 o 6 años les oía hablar a mi alrededor, creyendo que no me daba cuenta. Hablaban de las extrañas cosas que habían ocurrido 1 o 2 años antes, y cómo la niñera había llamado a mi madre para que viniera y me oyera hablar sola, pronunciando palabras que nadie podía entender. Hablaba en la lengua Shu, pero solo recuerdo muy pocas palabras, como me ocurre con las caras blancas que solían contemplarme cuando estaba echada en la cuna. Solían hablarme y así aprendí su lengua y hablé con ellos de cierto lugar blanco donde ellos vivían, donde los árboles y la hierba eran completamente blancos y había blancas colinas, tan altas como la luna, y un viento frío. Después he soñado a menudo con ese lugar, pero los rostros desaparecieron cuando era muy pequeña. Pero me sucedió una cosa maravillosa cuando tenía unos 5 años. Mi niñera me llevaba en brazos. Atravesamos un campo de trigo amarillo. Hacía mucho calor. Luego llegamos a un sendero que atravesaba el bosque y un hombre alto vino en nuestra busca y nos acompañó a un lugar muy oscuro y sombrío donde había una profunda charca. La niñera me depositó sobre el blanco musgo debajo de un árbol y dijo: desde aquí no podrá llegar a la charca. Así que me dejaron allí y me senté, inmóvil, y observé, y salieron del agua y del bosque 2 maravillosas criaturas blancas, y empezaron a jugar, a bailar y a cantar. Eran de un blanco cremoso, como la vieja figura de marfil del salón. Una era una hermosa dama de bellos ojos oscuros, rostro severo y largos cabellos negros, que sonreía tristemente al otro, el cual se reía e iba hacia ella. Jugaron juntos, bailaron en torno a la charca y cantaron una canción hasta que me dormí. Les iba a leer otro fragmento de Pueblo Blanco, pero creo que no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a pasar a cuentos aún más escalofriantes que Pueblo Blanco. Uno es La luz interior. Y en este fue inspirado por uno de sus paseos por las calles de Londres, por estos suburbios bastante feos que les había contado. Este cuento sucede en Harlesden, que es una postal antigua.
Y se trata de un experimento que hace un hombre, que hace una operación en el cerebro de una persona, de una mujer, y bueno, las cosas salen muy mal, la mujer muere, y entonces le hacen la autopsia, y lo que se encuentran los médicos es aterrador, porque se dan cuenta que el cerebro de esta mujer tiene una estructura nerviosa, cito, de una índole completamente diferente a la del hombre o el más ínfimo de los animales, el cerebro de un demonio. Uno de los personajes va caminando por la calle y ve a esta mujer por la ventana. Fíjense la sutileza con que Machen habla del terror que provoca esa luz interior, pero no es una luz benigna, es la luz del mal. Dice, miré en dirección a las casas y según miraba sentí que se me cortaba la respiración y que mis dientes empezaban a castañetear y el bastón que llevaba en una mano se partió en dos del apretón que le di. Fue como si una corriente eléctrica me bajara por el espinazo y sin embargo, durante algún tiempo que me pareció largo, pero que debe haber sido muy corto, me contuve preguntándome qué diablos ocurría. Entonces comprendí lo que había hecho estremecer mi corazón y había helado mis huesos de angustia. Al mirar en dirección a la última casa de la manzana frente a mí, en la corta fracción de un segundo había visto un rostro en una de las ventanas superiores de la casa. Era un rostro de mujer y sin embargo no era humano. Usted y yo, Salisbury, hemos oído hablar en nuestra época, cuando nos sentábamos en los bancos de la iglesia al sobrio estilo inglés, de una concupiscencia que no puede saciarse y de un fuego inextinguible, pero ni uno ni otro tenemos la menor idea de lo que esas palabras quieren decir. Espero que usted nunca la tenga, pues yo, al ver esa cara en la ventana, con el cielo azul sobre mí y el cálido viento acariciándome a ráfagas, comprendí que había penetrado en otro mundo. Había mirado por la ventana de una casa ordinaria y flamante y había visto el infierno abierto frente a mí. Esto es de la luz interior. Y pasamos ahora a otro de sus grandes cuentos de terror, que es El Gran Dios Pan. Y aquí también hay un experimento entre ocultista y científico, y un hombre realiza otra operación en el cerebro de su esposa, una mujer muy hermosa. La mujer queda totalmente, bueno, sin sentido, sin poder hablar, como un vegetal casi, pero tiene una hija. Y esa hija causa la muerte de muchos hombres o la destrucción de muchos hombres por miedo. Algunos se quitan la vida simplemente por miedo. Y vamos a ver otra descripción de uno de estos hombres que se quitan la vida por terror provocado por esta mujer que viene del gran dios Pan, viene de la semilla pagana de la vida. Y vamos a ver cómo se ve el terror y la destrucción interna en la cara de este hombre. Verle a la cara a ese hombre me congeló la sangre. Nunca habría imaginado que una combinación de pasiones como aquella podría haber fulgurado en los ojos de ningún hombre. Casi me desmayé al mirar. Sabía que había atisbado en los ojos de un alma perdida, Austin. El exterior de ese hombre permanecía, pero todo el infierno estaba dentro de él. Una lasciva furiosa y un odio que era como el fuego, mas la pérdida de toda esperanza y la completa oscuridad de la desesperación parecían dar alaridos a la noche, aunque su boca estaba cerrada. Estoy seguro que no me vio. No veía nada de lo que tú o yo podemos ver. Sin embargo, lo que presenciaba, espero que jamás lo veamos. Hasta aquí los cuentos de terror. Hay muchos más, pero no nos da tiempo de hablar de todos ellos. Lo mejor es que los lean, busquen, por ejemplo, la edición de Ediciones Valdemar, por ejemplo. Pero aunque Arthur Machen es más famoso por sus cuentos de terror, no es lo único que escribía, y para él era muy importante la parte mística de su búsqueda. Por ejemplo, en La Gloria Secreta, que habla justamente sobre un joven que busca
con anhelo místico el Santo Grial y que quiere acercarse a lo divino. Y para este tipo de literatura utilizaba también el lenguaje del asombro. Y hay momentos en que esta sensación de misterio es casi lo mismo entre el asombro y el temor. La belleza a veces nos causa temor y él lo sabe transmitir muy bien en su obra. Es como si nosotros anduviéramos ciegos por el mundo, eso pensaba él, andamos un poco como ciegos. Y cuando vemos realmente de qué está hecho el mundo, cuál es la esencia de la vida y de la conciencia, nos da miedo porque no estamos acostumbrados a ver a través del velo de lo material. En otro de sus libros con esta búsqueda mística es Un fragmento de vida, que habla de una pareja de jóvenes que viven una vida en un suburbio, una vida muy mundana, y de pronto el esposo tiene una visión mística. No voy a poder ahondar en esto, tenía entendido que era 1 hora de charla, pero me quedan nada más 10 minutos, entonces voy a tener que apresurar un poco. No voy a poder compartir todos los fragmentos que hubiera querido leerles. Les voy a mostrar nada más la portada del libro Jeroglíficos, donde él explica su credo literario. De ahí sí les voy a leer una parte porque creo que es importante. Dice: para él lo más importante en la literatura y en la vida es el éxtasis. Si no hay éxtasis en la literatura, no hay literatura. ¿A qué se refiere con éxtasis? Cito: a pesar de todo el ingenio, todos los talentos, toda la habilidad de observación y destreza que pueda mostrarnos, sin éxtasis tenemos un producto posiblemente muy interesante que no es gran literatura. Sustituya la palabra éxtasis y desea con arrebato, belleza, adoración, maravilla, reverencia, misterio, sensación de lo desconocido, deseo de lo desconocido. Todas y cada una de ellas transmiten lo que quiero decir. Para algunos casos particulares, un término puede ser más apropiado que otro, pero en todos los casos habrá un repliegue de la vida común y la conciencia común que justifica mi elección de éxtasis como el mejor símbolo de lo que quiero decir. Para ejemplificar esta unión de lo misterioso, lo que puede ser a veces macabro, y admiraba mucho a Edgar Allan Poe, de lo macabro y de lo misterioso con lo sublime, con lo divino, elegí un cuento N, es un cuento tardío de 1935, porque es un cuento muy ligero, aparentemente, lo escribe con mucho humor, y sin embargo, ahí está expresado todo su credo literario y también de vida. Se trata de 3 hombres, Perrault, Harley y Arnold, que son cincuentones o de 60 y tantos años, se juntan a hablar del viejo Londres, que era el tema favorito de Arthur Machen. El viejo Londres y cómo está siendo destruido, y vagabundean por Londres, igual que le gustaba hacerlo a Machen. Y entonces, entre sus charlas, hablan sobre Stoke Newington. Stoke Newington es un barrio en el noreste de Londres. Aquí les voy a mostrar algo. Es una esquina de Stoke Newington. Y entonces hablan de que el primo de uno de ellos le contó que fue a Stoke Newington y que le extrañó que nadie hablara más de ese lugar donde hay unos jardines maravillosos. Y entonces este personaje dice jardines maravillosos, pero por Dios, no hay nada ahí, son puras calles ordinarias. Y empiezan a hablar de que si no era ahí donde estaba la escuela a la que fue Edgar Allan Poe cuando vino a Inglaterra, esa es la escuela. Aquí está un busto que está
donde estaba antes la escuela, porque, como les digo, Poe es un héroe de Mackay. Y entonces empiezan a hablar de que no, de que ahí no puede haber ningún jardín maravilloso, que hay solamente calles ordinarias como estas. Pero entonces terminan de hablar y uno de ellos se va a su casa, Arnold, y se queda con la idea de que a qué se referirían con esos jardines maravillosos. Y entonces se encuentra con un texto de un reverendo del pasado, de un sacerdote, y ve que cuenta una historia de estar en Stoke Newington, sustituyendo a otro sacerdote que se había tenido que ir fuera por cuestiones de salud, que ahí conoce a un hombre muy interesante que le habla también de unos jardines maravillosos. Voy a leer un poco de esa descripción para que veamos que los jardines sí estaban, pero no estaban. La gente veía normalmente estas calles y sin embargo lo que había era lo siguiente. Este personaje le dice al párroco que se asome por la ventana. Me gustaría mostrarle el panorama. No creo que lo haya visto. Y cuenta el párroco. La sugerencia se me antojó peculiar, por no decir más. Por descontado conocía de sobra la calle en la que residía Glanville, al igual que la mayoría de las calles de Stoke Newington. Él, por su parte, tenía que ser bien consciente de que ninguna perspectiva que ofreciese su ventana podría mostrar nada que no hubiese visto muchas veces ya en mis 4 meses de estancia en la parroquia. Además, las calles de los suburbios londinenses no pueden ofrecer vistas atractivas para los aficionados al paisaje o a lo pintoresco. Estaba dudando, sin saber si atender al ruego de Glanville o tomármelo a broma, cuando se me ocurrió que era posible que su ventana del primer piso permitiera ver a lo lejos la Catedral de San Pablo. Por lo tanto, me puse a su lado y aguardé a que me indicara la vista que presumiblemente deseaba hacerme admirar. Su semblante seguía mostrando la expresión rara que ya he comentado. Ahora dijo, mire fuera y dígame qué ve. Aún desconcertado, miré por la ventana y vi exactamente lo que esperaba ver. Una hilera de viviendas de pulcro diseño, separadas de la carretera por un parterre o parque en miniatura, adornado con árboles y arbustos. La calle que quedaba a la derecha de la fila de casas ofrecía una perspectiva de más calles, algunas en semicírculo, de construcción más reciente y con cierto grado de elegancia. Con todo, en el familiar espectáculo no advertí nada que justificara ninguna atención particular, y en tono más o menos jocoso, así se lo expresé a Glanville. A modo de respuesta me tocó ligeramente en el hombro con la punta de los dedos y dijo, vuelva a mirar. Eso hice, y por un momento se me paró el corazón y me faltó el aliento. Ante mí, en lugar de las estructuras conocidas, se desplegaba un panorama de asombrosa y sobrenatural belleza. En profundas cañadas, medio escondidas por las pensiles ramas de los árboles, crecían flores como solo se ven en sueños, de un color púrpura tan intenso que, sin embargo, parecían refulgir como piedras preciosas con un resplandor oculto, pero siempre presente. Rosas cuyos matices eclipsaban todos cuantos pueden admirarse en nuestros jardines, espigados lirios envueltos en luz y capullos que parecían oro batido. Vi paseos sombreados que se hundían en verdes hondonadas bordeadas de tomillo, y aquí y allá las herbosas colinas en lo alto y los manantiales burbujeantes abajo estaban coronados de arquitectura de fantástica e inusitada hermosura que parecía remitir al mismísimo país de las hadas. Casi podría decir que mi alma quedó cautivada por el espectáculo que se desplegaba ante mis ojos. Me sentí poseído por un éxtasis y un deleite como nunca antes había experimentado. Una sensación de beatitud impregnó todo mi ser. Mi dicha era tanta que no se podía expresar con palabras. Solté un sonido inarticulado de júbilo y asombro, y entonces, bajo la influencia de un repentino ataque de terror que incluso ahora sigo sin explicar, di media vuelta y me precipité fuera del cuarto y de la casa, sin una sola palabra de comentario, despedida al hombre extraordinario
que había hecho no sé qué. Me encontré en la calle, sumido en una gran inquietud y confusión. Ni qué decir tiene que no había ni rastro de la fantasmagoría que se había ofrecido ante mis ojos. La familiar calle había recuperado su aspecto habitual. La hilera de casas se extendía ante mí como siempre la había visto, y los edificios más recientes del fondo, donde yo había visto, ¡ay!, aquellas deliciosas cañadas, aquellas flores gloriosas, se alzaban como antes en su orden pulcro y modesto. Donde había contemplado valles semiocultos por el verde follaje, meciéndose suavemente en la brisa estival a la luz del sol, ahora no había más que ramas desnudas y ennegrecidas que a duras penas mostraban un solo brote. Como he mencionado, estábamos a 1 de marzo y una escarcha negra que había caído en los últimos 10 o 15 días todavía constreñía la tierra y su vegetación. Caminé apresuradamente hasta mi alojamiento, que estaba a cierta distancia de la morada de Glandi. Me alegraba sinceramente pensar que abandonaría la vecindad al día siguiente. Puedo decir que hasta el momento presente jamás he vuelto a visitar ese inn, que es Stoke Newington. Entonces, fíjense cómo él tiene la bendición que todos quisiéramos tener en una calle anodina de lo más, de lo menos interesante que nos podamos imaginar. Descubre una visión del paraíso, un jardín que es como el paraíso, y está sintiendo el mayor éxtasis, la mayor felicidad, y de pronto le da miedo y se va corriendo y no vuelve nunca jamás. Vamos a pasar, bueno, esto tiene que ver con un manicomio que forma parte del cuento, pero ya no va a dar mucho tiempo a hablar de eso. Y nada más les quiero leer el final del cuento, que tiene humor también, en que Arnold les cuenta a sus amigos todos los descubrimientos que ha hecho de otras personas que también vieron este jardín mágico en Stoke Newington, y él no cuenta mucho de él, pero él ha andado vagando por la zona. Y entonces dice, con todo, sentía que me gustaría echarle otro vistazo a ese singular parque, así que me dirigí allá arriba una tarde oscura, y ahí entonces me encontré con un joven que se había extraviado y había perdido, según dijo, a una mujer que vivía en la Casa Blanca de la colina. Y no voy a contarles nada de ella, ni de su casa, ni de sus jardines encantados, pero estoy seguro de que ese joven estaba también perdido, y para siempre. Y después de una pausa, añadió, creo que existe una interpenetración. De hecho, es posible que los tres estemos ahora sentados entre desoladas peñas, junto a arroyos glaciales. ¿Y con qué compañeros? Y bueno, creo que Machen logra en el cuento N, que no sabemos por qué le puso así de título, esta conjunción con un cuento aparentemente ligero de lo asombroso, lo temible, lo maravilloso, incluso lo místico y lo sublime. Volvamos ahora a nuestra realidad, y si podemos ver a través del velo de lo material, encontrar lo oculto, encontrar lo invisible, yo estaré muy satisfecha, y creo que a Machen le gustaría mucho saberlo también. Quiero darle muchísimas gracias a Rosa Beltrán y a Brenda González y a CASUL, a la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, por haberme permitido hablar de uno de mis autores favoritos, uno de los autores por los que vivo en Londres, el William Blake Dickens. Es uno de los autores por los que definitivamente me quedé en esta ciudad. Y si tenemos tiempo, ojalá, para ver comentarios, preguntas, déjenme ver qué comentarios hay. Eloísa, muchísimas gracias a ti también. Y bueno, veamos si hay preguntas. Que haya una segunda parte, dice Bye Wayne. Saludos desde la carretera Guadalajara, México. Saludos desde Londres. Muy bien, ¿qué comentarios o preguntas? Me gustaría poder verlos. Fernando Mario Velasco Bello. Muchas gracias, Mario. ¿Cierta analogía con Ligotti? Sí. Nada más que Ligotti, desde mi perspectiva, es
profundamente pesimista a un grado que a mí me irrita un poco, que me parece, voy a decir quizá anatema para los fans de Ligotti, que ha sido una discusión que he mantenido con algunos de ellos. A mí me parece un poco infantil el pesimismo de Ligotti, aunque es un gran autor y tiene una manera maravillosa de narrar lo oscuro de la existencia, pero se concentra en ese, bueno, el terror filosófico, como dices en tu comentario. Machen era un hombre de la vida, era un hombre vital. Hay muchos lectores de Machen que creen que nada más era este autor de literatura de terror y que debe haber sido un ocultista porque había tenido esos estudios y había sido parte de la Golden Dawn. A Machen eso le enojaba muchísimo, el ocultismo le parecía una tontería. Él buscaba lo secreto, lo oculto, que es distinto al ocultismo. Era un hombre vital que no nada más hablaba del terror, sino que hablaba también de lo sublime y de lo divino. Y lo maravilloso en él es que compenetraba ambas cosas como misterio, simplemente como misterio. Nos recordaba que a veces somos muy frágiles, nuestra percepción es débil, es frágil. A veces hasta la belleza nos da miedo, a veces hasta la belleza puede ser terrible. Pero Machen era un hombre de luz, muy interesado por la naturaleza del mal, como ya hemos visto, pero era un hombre, era un optimista. Creo que Ligotti no se puede decir eso de Ligotti. Ligotti, perdón. Alejandro Montes Santamaría. Hola, Alejandro. ¿De tus textos hay alguno que consideres que pudiera pertenecer al universo del maestro Machen? Ojalá, ojalá. Yo sé que ha tenido mucha influencia en lo que escribo, no deliberada, no consciente, pero la influencia de Machen en mi obra es literaria, pero no nada más, es existencial. Y yo creo que es existencial porque para Machen la literatura también era existencial. Por eso habla del éxtasis. La literatura no es nada más para pasar el tiempo. Entonces, creo que yo también busco lo invisible. Yo quisiera poder poner en palabras lo invisible, lo que yo siento que está ahí en la realidad. Justo Machen decía, es lo que vemos con el rabillo del ojo, casi a la vuelta de la esquina, que no lo vemos del todo, pero ahí está. Eso es lo que yo quiero nombrar, lo que imanta el mundo, lo que imanta lo creado, fuera de nosotros y también dentro de nosotros. Entonces yo creo que muchos de mis cuentos, bueno, ojalá pudieran considerarse dentro del universo de Machen, pero creo que buscan humildemente esa, esa capacidad de nombrar lo invisible. Y está, por supuesto, en mis novelas también, y yo creo que incluso en mi poesía. ¿Y dónde pueden leerme? Es difícil porque en general mis libros están poco distribuidos o quebró la editorial o lo que sea. Sí pueden encontrar mi novela Ciudad Doliente de Dios, publicada por Alfaguara. Es mi libro más reciente. Ese lo pueden encontrar en la página Me Gusta Leer de Alfaguara México. Y ahorita está en El Péndulo, en librería El Péndulo, y creo que está en algunas otras librerías. Esa es inspirada en los poemas proféticos de William Blake. Y bueno, mis otros libros son difíciles de encontrar en general. Si quieren para eso, vayan a mi página web, diasenciso.com, lo voy a poner aquí para no detenernos mucho en eso, donde también pueden encontrar un poema en prosa que escribí en inglés que se llama Flint y que lo autopubliqué yo sola, pero ahí lo pueden adquirir. ¿Cómo definiría, dice Teresa Irazaba, hola Teresa, lo que es el terror? A mí me gusta la definición de Machen como lo luminoso, que era también de Lovecraft, lo que está presente en la realidad, pero que rebasa a nuestros sentidos, a la capacidad de nuestros sentidos. A mí el terror que es pura, como digamos, sangre y que se ve todo
el gore y todo eso no me interesa en lo más mínimo. Me parece que es la manera más fácil de convocar el terror. Para mí el terror es algo que nace de la unión del alma con el mundo y que a veces nos sobrepasa lo que es el mundo o lo que somos nosotros. Y no lo podemos explicar con la razón, no tenemos las herramientas para entender el misterio. Y entonces surge el terror. Es una explicación. Marcus Anticus, ¿usted cree, muchas gracias por tu comentario, cree que en el pueblo blanco hay un mensaje ocultista relacionado con las experiencias de Machen? Machen escribió más sobre sus experiencias con la Golden Dawn y en sus estudios que había hecho de este tipo de literatura, lo describe un poco más en su autobiografía. En el pueblo blanco y en los otros cuentos en que lo sitúa con este pasado pagano en el campo y en los bosques de Gales, está más bien hablando de su fascinación que venía desde la infancia y que lo alimentó su literatura toda la vida con el pasado pagano de Gales. No necesariamente sus propias experiencias de que él haya visto al fauno, haya visto a las hadas o al gran dios Pan, pero él en su imaginación, como en la de Lucian Taylor, que es una especie de alter ego en la colina de los sueños, él sí, eh, él sí imaginaba a todos estos seres paganos que habitan supuestamente la naturaleza en lo más profundo, la naturaleza que no ha sido muy tocada por el hombre. Entonces, más que una experiencia personal, es su imaginación alimentándose de todo lo que lo nutrió desde niño. Ediciones, recopilaciones de Machen en inglés que recomiendes para los apenas iniciados. Solo he leído El Dios Pan. Está uno de los libros que puse al principio de Penguin, que puse en el PowerPoint, que es The White People and Other Stories. El problema con Machen es que hasta recientemente empezaron a reeditarlo en el Reino Unido, no sé por qué, era más conocido en español por las magníficas traducciones de Siruela. Y también tiene varios libros de Machen, la extraordinaria Tartarus Press, déjenme escribirle aquí nada más que son libros muy caros. Tiene magníficas ediciones de Machen. No sé, Escalera al Cielo también, ¿la canción dices? Sí, claro, sí, bien, de ahí viene de este tipo de imaginación un poco pagana, muy de estas tierras, muy de esta, de la cultura de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Esta combinación del misterio con lo sublime, con lo divino y el misterio que puede ser un poco amenazador. Viene todo junto y es maravilloso. Yo les recomiendo mucho que lean a Machen. Les digo, hay excelentes traducciones. Si consiguen los viejos libros de Siruela, sería maravilloso. Si no, están los de Valdemar. También hay algunas cosas en Alianza. La novela El Terror está en Alianza Editorial. Y en inglés, aparte de la compilación de Penguin y los libros de Tartarus Press, hagan una búsqueda en Google y van a encontrar bastantes cosas, afortunadamente, porque hace 20 años eran muy difíciles de encontrar sus libros. Alejandro Monte Santa María, en México, acaban de editar un libro. ¡Ah, qué bien! Perla Ediciones. Con prólogo de Guillermo del Toro. Yo quiero ese libro. ¿Qué hago para conseguirlo? Y con prólogo de, claro, Guillermo del Toro sabe de Machen. Voy a apuntar eso inmediatamente. Perla Ediciones. Muy bien. Gracias por el dato, Alejandro.
Fernando Mario Velasco. Excelente. Muchas gracias, Fernando. Desde Alvarado, Veracruz. Qué bien, qué bien. Muchas gracias por su atención y por compartir conmigo el entusiasmo por este autor maravilloso. De favor, otra conferencia de terror. Sí, yo con mucho gusto. Que haya una segunda parte, si no se puede, una hora más. Ojalá yo podría hablar de Mac en toda la vida, no paro. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias a la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Muchísimas gracias. Es hermosa la manera en que describe. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Omar. Muchísimas gracias. Ah, Agustín Calmet. Muy buen seudónimo. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Estela. Gracias a todos. Saludos desde Londres y no sé si seguimos en vivo. Sí, todavía estamos en vivo. Muchas gracias. Compartir otro cuento ahorita, pero va a terminar ya la transmisión. Les recomiendo mucho que lean estos que elegí, el Pueblo Blanco, El Gran Dios Pan, La Luz Interior, N. Tenemos tiempo, usted nos dice, a ver, vamos a ver qué no alcancé a leer para terminar con esto. Esperen un segundito. Ah, bueno, sí, ya sé con qué vamos a terminar. Hay una imagen en la colina de los sueños en que hablamos de las experiencias que tiene Lucian Taylor en el paisaje galés, pero no alcancé o creí que no iba a tener tiempo de leerles una imagen de terror en la ciudad, cuando Lucian Taylor llega a la ciudad de Londres y entonces se encuentra con una escena que aunque no tiene nada de sobrenatural, se siente como sobrenatural por el terror que despierta en los lectores. Y al mismo tiempo, no hay nadie que viva en una ciudad o haya vivido en una ciudad que no haya visto de alguna manera imágenes pesadillescas como esta. Voy a leer la descripción. Había cruzado entre la muchedumbre vociferante y bulliciosa de la calle Mayor, donde las tiendas parecían estar en llamas y el aire negro de la noche parecía haber sido encendido con las farolas de gas y las lámparas de petróleo que el viento de febrero hacía sisear y parpadear. Las puertas de las iluminadas tabernas, al oscilar, vomitaban voces roncas, estridentes, abominables, y sobre sus umbrales brillaban horrendas lámparas de latón que se balanceaban lentamente, empujadas por alguna ráfaga de viento, de manera que semejaban incensarios infernales ahumando a la gente. Un hombre pregonaba su mercancía con un alarido largo, continuo, que jamás acababa ni hacía pausa alguna, y como en respuesta, una voz más profunda, más sonora, rugió llamándole desde el otro lado de la calle. Un italiano daba vueltas furiosamente al manubrio de su organillo y un círculo de criaturas pesadillescas danzaba formando locas figuras a su alrededor. Bailaban y levantaban la pierna, cayéndoseles los harapos a algunas de ellas, aunque seguían bailando. Una llama de petróleo que ardía con crepitante ruido arrojaba luz sobre determinada zona del círculo, y Luciano observó a una muchacha flaca de unos 15 años cada vez que pasaba y pasaba por dicha zona. Estaba completamente borracha y se había quitado las enaguas, mientras la multitud aullaba, riendo y aplaudiéndole. Su cabello negro se derramaba y saltaba sobre su corpiño escarlata. Brincaba y giraba en el corro, riendo con bático frenesí, elevando la orgía a la apoteosis. La gente cruzaba de un lado a otro, empujándose, apiñándose y apretujándose en las tiendas y puestos de venta, formando una masa espesa y oscura
que temblaba y extendía sus tentáculos como si fuese un organismo contorsionante. Una imagen infernal de Londres, que de alguna manera es el Londres que Machen vio cuando era muy jovencito y acababa de llegar y no conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía dinero, apenas comía y se iba a vagar por las calles, a perderse por las calles. Y a veces veía, bueno, escenas como estas, pero es la maestría en la manera de narrarlo, lo que lo vuelve inmortal. Entonces, yo les recomiendo mucho que lean también esa novela, La colina de los sueños. Aquí les pongo el título. No, estaba traducida en Ciruela, no sé si todavía se pueda conseguir en español, ojalá sí. Es una gran, gran novela, también una de mis novelas favoritas. De alguna manera se puede considerar que es una novela oscura, pero como les decía en algún momento de la charla, Lucian Taylor, que es el alter ego de Machen, fracasa, no logra escribir su obra, que es lo que más le importa en el mundo, es adicto al opio, muere, fracasa, el libro es un montón de garabatos que no se pueden comprender, pero al mismo tiempo Machen triunfa, Machen escribe el libro de Lucian Taylor, que es al mismo tiempo su propio libro. Y es un libro, sí es oscuro en partes, pero es también un libro muy, muy, muy bello. Entonces, muchas gracias. Gracias de nuevo. Yo les recomiendo que lean a Machen. Me ha dado una alegría enorme compartirlo con ustedes y estar preparando esta charla en que yo quería, ojalá lo haya logrado, contagiarlos de entusiasmo por este gran, gran, gran autor galés y londinense, que fueron los dos escenarios que alimentaron su literatura. Y gracias, muchas gracias de nuevo a la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y ojalá pueda volver a estar con ustedes en el no muy distante futuro. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas muy acertadas y mando abrazos a México desde Londres.